Hoy voy a abordar el tema de revolución industrial, de la unidad 5 de los teóricos. Este es un tema central dentro de la historia económica porque permite combinar dos cuestiones. Una, la importancia de la teoría económica para comprender el pasado. Como ya hemos dicho otras veces, la interpretación que se da del pasado depende de la teoría económica que nos estemos nosotros sirviendo. Y lo otro es cómo las preocupaciones del presente, las preocupaciones que se tienen en un momento determinado, condicionan o inducen determinadas investigaciones de la historia. O sea, no es que se investigue así libremente porque sí, sino que uno tiene justamente ese condicionamiento. La historia económica, cuando vemos la revolución industrial, aparecen muy claramente estos dos factores. La palabra revolución indica un cambio grande y abrupto, de golpe, que como se pensó al principio. La evolución de las investigaciones ha mostrado justamente que esto no fue así, sino que fue un proceso. De acuerdo a cómo se lo mire, en términos, digamos, de la vida humana, es un proceso largo, podemos decir, porque llevan 2 generaciones más o menos. Desde un punto de vista histórico, donde uno mira, digamos, con otra visión, no fue, digamos, un proceso tan largo, que hay justamente que todavía se mantiene esta idea de revolución, porque, bueno, en un término de 2 generaciones, que históricamente no es un lapso demasiado grande, se provoca un cambio muy grande dentro de lo que es el mundo. Al principio, en una visión muy eurocéntrica, parecía como que era exclusivamente de Europa, y esto se sabe que ya no es así. Por ejemplo, en China también tiene un proceso muy importante de cambio en la producción manufacturera que no logra, digamos, terminar de cuajar como ocurre en Europa por distintas cuestiones sociales y políticas, pero que sin lugar a dudas fue un cambio muy importante el que vivió también China. Dentro de lo de Europa, bueno, Europa está en un proceso que ya habíamos mencionado, que es la constitución de la economía mundo europea. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía del mundo comienza a girar en torno a la hegemonía que va generando justamente Europa y que había comenzado con el mercantilismo y que va a consolidar justamente con este proceso de industrialización. Es importante tener en cuenta que este proceso de industrialización, digamos, es un proceso en donde va avanzando el modo de producción de manufacturas. Y tenemos una industria artesanal, tenemos después la protoindustria, donde es muy importante que hay una industria que se realiza a domicilio, que está dispersa, pero que tiene ya una división del trabajo en donde un empresario va organizando ese trabajo en base a lo que ve la demanda que tiene la economía en un momento determinado, conoce quiénes están capacitados para producir y al mismo tiempo va coordinando esto. Y les va induciendo a no realizar la pieza o de lo que sea, digamos, el bien de punta a punta, sino que los va a inducir a ir dividiendo el trabajo y él después va coordinando eso y va logrando la terminación de los distintos bienes. Esto es muy importante para poder explicar sobre todo después el avance de la tecnología. Es una tecnología que es muy sencilla, pero que puede justamente aprovechar esta simplificación que significa la división del trabajo. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Hay un autor, Arnold Toynbee, es que le da el nombre justamente de Revolución Industrial, que la preocupación de él es justamente el deterioro que ha tenido el conjunto de la población inglesa durante esta revolución industrial. O sea, el enfoque de Toynbee no es un enfoque económico, es un enfoque social. Entonces, este enfoque va a predominar hasta 1920 más o menos. Y por otro lado, después de esto va a aparecer otro segundo enfoque, ¿no es cierto?, que es el del ciclo económico, que está condicionado por la crisis del 30. Un tercer enfoque, que es el del desarrollo económico, se va a deber fundamentalmente a la preocupación a partir de mediados del siglo XX por el desarrollo económico, ya que se estaba viendo que había una gran cantidad de países que no estaban siguiendo lo que aparecía como el curso natural de la evolución económica y no se estaban desarrollando. Y entonces aparece esta preocupación. Y por último, ya a fines del siglo XX, aparece, digamos, una visión pesimista en donde podemos decir
no todos estamos condenados ni al éxito ni al fracaso. Depende mucho de las políticas que se lleven adelante en los distintos países para poder ir avanzando en este proceso de desarrollo. Inclusive se comienza a cuestionar la idea de desarrollo económica que había sido aceptada en ese momento. Aparece el tema de la regionalización, aparece justamente esta desigualdad que se va dando entre las distintas regiones del mundo y se va resaltando esto. Este proceso, este periodo, ¿no es cierto?, que es la revolución industrial, no tiene un momento exacto como en todos los procesos históricos, comienza más o menos a mediados del siglo XVIII y más o menos termina, ¿no es cierto?, o se piensa que termina entre 1820 y 1830, donde el punto culminante, podemos decir, es la invención justamente del ferrocarril, como la máquina, digamos, simbólica de este proceso económico. Nosotros vamos a ver que en la historia hay distintos tiempos de cambio grandes. La primera es esta revolución industrial, la otra es la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX, principios del XX, y hoy nosotros estamos viviendo para muchos una tercera revolución económica muy importante, fundamentalmente de la mano de la informática y de todo, digamos, lo que son las ciencias de la información. Este proceso, ¿no es cierto?, de la revolución entonces industrial, nos está mostrando entonces una Europa en donde aparece una gran cantidad de manchones en Francia, en Cataluña, en los Países Vascos, en Alemania, en el norte de Italia y en Inglaterra, y todos estos están teniendo, digamos, procesos de transformación de la producción manufacturera y están avanzando en este proceso de lo que es la producción fabril. La producción fabril es esencial para entender justamente la industrialización. No hay, digamos, revolución industrial sin la organización fabril de la producción, que significa la concentración de los trabajadores que ya han realizado una división del trabajo y que comienzan a incorporar máquinas sencillas. Máquinas que en un principio van a ser accionadas, ¿no es cierto?, por energía, digamos, animada, ya sea del ser humano o de los animales, y que posteriormente van a pasar a ser, digamos, accionadas por energía inanimada. Ya sea al principio los ríos, el famoso molinos de agua, y el invento, digamos, más importante de este momento, que explica muchas cosas, que es justamente la caldera, la utilización del vapor como fuerza motriz. Primero, ¿no es cierto?, por Newcomen y después perfeccionada por Watts. Esto va, digamos, a generar la posibilidad de poder, digamos, implementar las distintas actividades económicas, las actividades de producción en cualquier lugar. Con la energía hidráulica se estaba, digamos, condicionado por el curso de un río. Con la energía a vapor se podía ya pensar en esto justamente, que es la producción, digamos, en cualquier lugar. Esta energía a vapor, ¿no es cierto?, va a significar la incorporación de la energía a vapor, va a significar, ¿no es cierto?, digamos, acoplarla a las máquinas existentes, que eran máquinas fundamentalmente de madera, muy sencillas, fundamentalmente accionadas por el principio de la polea y la palanca, a un desgaste muy grande. El vapor esa fuerza del vapor le va a generar justamente a la madera un gran desgaste, lo cual va a inducir que estas máquinas sean, digamos, transformadas en máquinas primero de hierro dulce fundido y después de acero. Entonces aparece el acero como un, digamos, elemento importante que va sustituyendo una gran cantidad, digamos, de madera y de hierro, porque es justamente más liviano, más flexible, tiene más resistencia, o sea que aparece como una cuestión importante el acero. Entonces, ¿qué vamos viendo? Que junto con esto, ¿no es cierto?, va yendo, a veces precede, no siempre, digamos, viene después, precede, ¿no es cierto?, una gran transformación en lo que es la institucionalidad. Van apareciendo nuevos métodos, van apareciendo, digamos, nuevos métodos comerciales, va, digamos, generándose nuevos sistemas de crédito que permiten justamente un proceso mayor en lo que va a ser la inversión productiva, van apareciendo nuevas instituciones, nuevas organizaciones, es una sociedad en cambio, son cambios inclusive en lo político, hay digamos, toda una cantidad de reclamos que se van, digamos, haciendo realidad,
que el conjunto de la población quiere tener derechos políticos que se expresan fundamentalmente en el derecho de voto, que al principio solamente estaba reservado para los sectores que tenían cierta capacidad económica. Eso se va extendiendo a sectores populares. A fines del siglo XIX va a aparecer la lucha del voto de la mujer para poder incorporarse efectivamente al sistema político. Hay toda una transformación, la parte de la educación, donde aparece la escuela primaria, la alfabetización, inclusive algunas cuestiones que pueden decir que parecen anecdóticas, pero es, por ejemplo, la costumbre de leer periódicos, que eso hace que haya una población mucho más informada, que también incide sobre la politización. O sea, nosotros no podemos explicar el proceso de la revolución industrial sin todos estos cambios sociales e institucionales. Es una cuestión dialéctica, en donde una cuestión va impulsando a la otra y vuelve. Y también hay actores, digamos, que algunos llaman condicionantes básicos. ¿Qué son estos condicionantes básicos? Hoy la bibliografía está diciendo en la investigación que no necesariamente la carencia de este condicionante básico te lleva a no poder desarrollarte. Cada país va generando sus distintos estilos o ha desarrollado distintos estilos. Nadie está condenado ni al éxito ni al fracaso. Esa es, digamos, la conclusión del estado, digamos, de la ciencia hoy. Pero algunas cosas te facilitan. Y, por ejemplo, el tener o no, por ejemplo, hierro y carbón, que era esencial justamente para la producción de acero. El tener justamente instituciones que permitan justamente alentar, sean un incentivo a la producción, al invento. Una cuestión central justamente es la evolución tecnológica, la gran cantidad de inventos e innovaciones. El invento es lo nuevo, es algo totalmente nuevo. La innovación son pequeñas transformaciones que se van haciendo sobre ese invento. Entonces, eso también aparece como una cuestión importante en cuanto a la capacidad que tienen las sociedades de ir incentivando la producción de inventos e invenciones. La existencia o no de un sistema financiero también hace justamente a la cuestión, digamos, de poder ir generando una mayor inversión. Y lo mismo que la educación, en qué medida la educación se va justamente extendiendo al conjunto de la población, porque en la medida que la producción se va haciendo más sofisticada, necesita un obrero más calificado. Todas estas cuestiones, digamos, van juntas, se van dando en distintas, digamos, realidades y, digamos, porcentajes, ¿no es cierto?, en toda Europa, en esta Europa que va, digamos, desde el siglo XVIII al siglo XIX, que algunos autores han llamado estos cambios revoluciones burguesas, en donde se expresa, digamos, esta revolución burguesa en Inglaterra con la revolución industrial, en Francia con la revolución francesa, en Estados Unidos con su independencia. Es decir, es un momento de cambio en todo esto que se llama la economía mundo europeo. Con esto terminamos la primera parte y después vamos a pasar a hablar de la revolución industrial en Inglaterra.